Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Comenzamos nuestra edición con noticias locales, reportando un atraco en la noche de ayer en un establecimiento en Bluemont. 3 jóvenes perpetraron el atraco y huyeron en un pick-up, según reportaron algunos vecinos. Por otra parte, en la mañana de hoy se informó del descubrimiento de la caja registradora que fue robada durante el atraco. Una familia holandesa la encontró detrás de la capilla de Alto Vista. Inmediatamente dieron parte a las autoridades. Junto a la caja registradora se encontraron tarjetas telefónicas, una caja de cigarros y algunos recibos que confirmaron la procedencia de esta caja. Actualmente el caso está bajo investigación del Atraco Team. Actualmente la Fundación SAC está bajo la impresión que el gobierno está cambiando de opinión con respecto a la decisión de otorgar el permiso para organizar los eventos de carnaval en Aruba. SAC continuará con un caso sumario contra el gobierno de Aruba representado por el abogado Klus. Aparentemente, según SAC, el primer ministro Mike Cayman y el ministro de Cultura, el señor Otmar Oduber, anunciaron públicamente que otorgarán el permiso de organizar los eventos del carnaval a la Fundación SMAC. El motivo por el cual dijeron esto es porque la mayoría de los grupos carnavalescos de la isla anunciaron públicamente que no participarían del carnaval si SAC se encarga de la organización. Por otra parte, SAC reclama que el gobierno nunca se sentó con ellos a dialogar, siendo que ellos han organizado el carnaval durante 60 años. No obstante, la realidad es que hasta hoy, ni SAC ni SMAC tienen el permiso en su poder, y mientras algunos puntos no sean aclarados, no se le otorgará el permiso a ninguno de los partidos. El asesinato de la Miss Honduras Mundo 2014 y su hermana, ambas desaparecidas desde el jueves, cuando fueron a una fiesta de cumpleaños en el departamento Santa Bárbara, la policía ya tiene varios detenidos por este crimen. Un auto de detención fue emitido por el Ministerio Público de Honduras por el delito de privación injusta de la libertad. Este permitió la captura de 2 amigos que acompañaron a María José y a Sofía Trinidad a la fiesta en la que fueron vistas por última vez las hermanas. Los detenidos son Plutarco Antonio Ruiz Rodríguez, novio de Sofía Trinidad, y Aris Maldonado. La captura se realizó en las últimas horas en los municipios de San Vicente Centenario y Cehuaca, en Santa Bárbara. A Ruiz Rodríguez, considerado por la policía como el principal sospechoso por la desaparición de las hermanas, se le decomisó un pick-up Toyota blanco sin placas, que había sido trasladado a un taller de pintura en San Nicolás, en el estado de Santa Bárbara, donde habían ordenado, según las investigaciones, lijarle la paila y pintarlo. Más de 1,000 uniformados buscan al general Rubén Darío Alzate y a sus 2 acompañantes secuestrados desde el domingo en Chocó. Estamos en un cubrimiento especial de esta noticia que llevó al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. La búsqueda de la aguja en un pajar comienza en este helicóptero. El ministro y los altos oficiales prefirieron no hablarnos en cámara, pero nos dejaron claro que están haciendo todo lo posible para rescatar a uno de los suyos, el general Rubén Darío Alzate. Asegura que no importan las circunstancias de su rapto. Para ellos, la situación ahora es de secuestro y por lo tanto el rescate es su prioridad. Acabamos de salir de Quibdó y la idea es sobrevolar por el río Atrato. Está la Fuerza Mayor del Ejército acá en este mismo helicóptero y es un sobrevuelo que está haciendo el ejército para reconocer un poco la zona y sobre todo aprovechar las buenas condiciones que se deterioran rápidamente. Hay preocupación en el vuelo. Las caras de estos experimentados militares lo dejan claro. Ya pasaron 2 días y no hay rastro del general. Como en todo secuestro, cada minuto que pasa es fundamental. A medida que avanza el reloj, las probabilidades de que esta operación tenga éxito disminuyen. Nos dicen que hay más de 1,000 uniformados trabajando en esta vasta zona. Aseguran que la infantería de marina está taponando los afluentes desde el río Atrato y que se hace revista casa por casa para obtener pistas de lo ocurrido. Esta es considerada zona roja. Por acá abunda el narcotráfico y la minería ilegal. Al fondo, las imágenes de retroexcavadoras que un día aparecieron en el lugar para dejar esta huella indeleble en el corazón de la selva. Regresamos. Las nubes auguran mal tiempo. Ese es precisamente otro factor en contra de este operativo. En tierra, hablamos con los colegas.
Pues logramos ver presencia de la Armada Nacional en muchísimas zonas, por todo el río Atrato, hasta donde fuimos casi al Bajo Baudó. Es bastante extenso, muy tupida la selva, bastantes ríos, muchos afluentes. Por cualquiera de esos pueden haber llevado este general y pues creo que es muy difícil la ubicación después de haber hecho este sobrevuelo. El reloj avanza, ya es tarde, y la aguja, en este caso el general Alzate, sigue perdida en este inmenso pajar. El artista venezolano Guillermo Dávila reapareció tras haber sido dado de alta luego de permanecer recluido por más de 2 semanas en el Hospital Universitario del Centro Médico. Mónica Candelaria nos dice qué fue lo primero que hizo el artista y fue dar gracias a Puerto Rico. El cantante venezolano Guillermo Dávila agradeció a toda su fanaticada y sobre todo al equipo médico puertorriqueño que lo atendió durante su estadía en el hospital. Para darle las gracias a toda la gente de verdad que me ha apoyado y que depositó muchísima energía en mí porque yo ni siquiera la tenía. Desde el pasado 4 de noviembre, el cantante de Tesoro Mío tuvo que ser ingresado al Centro Médico de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, por una afección pulmonar severa que lo imposibilitó continuar con su agenda artística. Yo creo que lo más difícil es enfrentarse al hecho de que uno viene con una carrera indetenible, con muchísimo trabajo y con el principio irrevocable de hacer el trabajo para regresar a casa y compartir con la familia. El artista se presentó ante los medios de comunicación acompañado de su manejador Simón Carrillo y el neurólogo Marc Anthony Vergara, quien adelantó que el caso de Dávila fue una historia de éxito, pero que aún así deberá continuar en reposo. Va a terminar tomando antibióticos en su casa por un día, por unos cuantos días más, tampoco va a ser algo muy, quizás una semana más, no va a ser algo muy prolongado. Obviamente el proceso de recuperación de Guillermo no va a ser solo completar los antibióticos, ¿no? Estamos en el proceso de identificar el grupo de neumólogos que lo va a seguir en Miami para estar seguro que no vaya a haber una secuela a largo plazo por su pulmonía. Se espera que el también actor se reincorpore a sus actividades artísticas y a los escenarios el próximo 21 de febrero, cuando realice un concierto en Puerto Rico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este martes 28 leyes haciendo uso del último día de la ley habilitante. El jefe del Estado venezolano explicó que el objetivo es diversificar y garantizar el crecimiento de la economía del país. En esta ley estamos estableciendo ahora la figura de la confiscación de todos los productos y bienes que se capturen en labores de contrabando, donde la República haya invertido los dólares a través de Sencoes. Esta reforma del impuesto sobre la renta crea nuevos mecanismos para evitar excepciones que eran utilizadas para beneficiar precisamente la evasión del pago de impuestos, que le va a permitir ingresos a Venezuela por una buena cantidad de miles de millones de bolívares. Esto es muy importante la aclaratoria que acaba de decir, porque aquí además de la tasa del 12% del IVA a cualquier actividad económica, se mantiene claro. Y se está creando una sobretasa del 15% de impuesto al lujo a quienes están identificados en la lista de bienes y productos de lujo, por ejemplo, un avión privado, un gran yate. Y desde Brasil nos llega la noticia de que este martes se dio inicio al juicio contra el magnate brasileño Eike Batista por el uso de información privilegiada. De encontrarse culpable, Batista sería la primera persona en Brasil que va a prisión por este delito. El juicio, que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, ha creado expectativa por cuanto pudiera representar un giro de la justicia brasileña frente a los llamados crímenes de cuello blanco. Batista, quien en algún momento fue considerado el hombre más rico del mundo por sus inversiones en minería, petróleo y logística, ha perdido una fortuna superior a los $30.000 millones en tan solo 2 años. El juicio a Batista coincide con un creciente escándalo de sobornos y sobreprecios que también investiga la justicia en la petrolera estatal Petrobras, por el cual fueron detenidos exdirectivos de la misma y grandes empresas constructoras brasileñas.
El Frente Frío número 12, que afecta a gran parte de México, dejó vientos de 125 kilómetros por hora, los cuales voltearon un tráiler en el tramo carretero de La Ventosa. Aquí tenemos un asombroso video. Los fuertes vientos que se registran como consecuencia del Frente Frío número 12 causó que unos 4 tráilers de gran tonelaje se volcaran sobre la carretera La Ventosa, uno de ellos cerca de una gasolinera, generando que se obstaculizara la vía. En el lugar quedaron cientos de vehículos parados, personal de apoyo y brigadistas, quienes realizaron diferentes maniobras para retirar las unidades. Como medida emergente, se ha restringido el paso de transporte pesado por esta carretera. En la región hay varados al menos unos 30 vehículos que fueron reportados como peligrosos. Y cada vez oímos más casos que tienen que ver con comentarios subidos a las redes sociales. Presten atención a esta noticia. En República Dominicana fue arrestada la joven que causó revuelo en la red social de Facebook al compartir varias fotos, insinuando que ella acostumbraba a darle cerveza a su pequeña hija. Gracias a la joven Stephanie Taveras Esteves, de 18 años, esta tarde se le podría conocer medidas de coerción, ya que esta colgó una foto en Facebook dándole supuestamente cerveza a su niña de tan solo 10 meses. Sus parientes, ante la situación, se encuentran desesperados. No, que me entregue a mi muchacha, mi nieta y mi hija, que me la entregue. Yo no quiero que me la metan presa, yo no quiero. ¿Pero está presa? Sí, pero yo quiero que me la entreguen, yo no quiero que me la metan presa. No quiero que dure más tiempo ahí, no. No, todavía no he hecho nada porque nosotros pasamos ahora, fue el desayuno, lo pasamos. Estamos de las 7 de la mañana aquí. Y ahora fue que nos dieron para pasar el desayuno. Según la fiscal Luisa Liranzo, el caso se mantiene bajo investigación. A partir del arresto, pues contamos con un plazo constitucional para presentarlo ante la autoridad competente, que tomaría en consideración las circunstancias objetivas del caso y obviamente pues lo que establece la norma penal al respecto. Tanto parientes de la joven así como amigas negaron que ésta le haya dado bebidas alcohólicas a la niña. Paso contigo. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros, ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.